Hola a todos, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos un poquito de manipulación mental, de ingeniería social y de cómo deshacerse de toda esa programación que de alguna manera hemos atrapado en nuestra mente, se ha quedado ahí dentro, por qué se ha quedado y cómo podemos encontrar una vía, un camino, una herramienta sencilla, comprensible en un vídeo corto que nos permita un poco ponerle práctica a todo esto que estamos comentando. Lo primero que suele suceder cuando nos damos cuenta de que el mundo no es lo que parece es que nos intentamos desengañar de todo lo que hasta este momento parecía que era una certeza, ¿no? Lo primero que intentamos hacer es darnos cuenta de que, por ejemplo, la política no es lo que parecía, que el dinero no es lo que parecía, que esta gente que me rodea no es lo que parecía. También nos solemos intentar desengañar por vías mentales, en el sentido de darnos cuenta de que todo aquello que hasta este momento parecía que era incuestionable, no lo es, ¿no? Las formas de relacionarnos con la gente, las formas de interpretarnos. Nos damos cuenta de que hay muchas más posibilidades de las que veíamos. Lo que pasa es que como nos juzgábamos mucho, o nos seguimos juzgando mucho, y juzgamos a los demás, por tanto, nos sentimos encajonados en un punto que psicológicamente es complejo porque a medida que te vas desencajando o desapegando de esas situaciones, te vas viendo un poco en el alambre, un poco jodido, vulnerable, te vas viendo que ya no encajas con nada, que ya no tienes ese apego, esa seguridad que te permitía sentirte confiado en algún tipo de realidad, y es bastante complejo, es bastante complicado, ¿no? Como decía, normalmente la tendencia, al principio la tendencia suele ser buscar información, ya sea en libros, ya sea en vídeos, ya sea en charlas, en lo que sea, que nos diga por qué el mundo no es como creíamos que era, ¿no? Y de ahí sale pues todo esto de entender que existen las logias masónicas, de entender que pueden existir extraterrestres, de entender que el Deep State, el estado profundo de los diferentes países, tiene unas artimañas o tiene unos tentáculos que manejan a los políticos o que manejan la banca y que eso hace que nosotros seamos esclavos completamente. Entonces, es el primer paso. Primer paso para darse cuenta de esto es ese, ¿no? El decir, vale, hasta este momento yo me había formado una idea preconcebida realmente del mundo, ¿vale? Que no era mía, sino que era, o que era transmitida por aquello que me rodeaba, por mis padres, por mi familia, por mis amigos, por la gente del colegio, de la universidad, los profesores, por todo. Porque al final, como siempre digo, y esto es muy importante, hay que entender muy bien que los sentidos en una mente que no está preparada nos engañan, ¿vale? Porque los sentidos nos dan una cantidad de información. El tema es que tal y como la absorbemos, vamos a decirlo así, tal y como la captamos, con la vista, con el oído, con el olfato, como sea, se va integrando en nuestra mente sin gestión, sin control. Entonces nos apegamos a un tipo de información incluso. No nos damos cuenta de que a través de la vista no solo se capta lo que ves, sino también detalles de comportamientos profundos de las personas. Cuando tú ves cómo se expresa alguien o cómo se comporta otra persona, en realidad te está manifestando su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de percibirla. Un ejemplo es el bozal, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hablado siempre de este tema del bozal en este momento del mundo, podemos interpretar que cuando en según qué momentos hemos visto a mucha gente con el bozal, más o menos, entre comillas y sin juzgar, sabíamos la tendencia de su pensamiento. Al menos a grosso modo. Evidentemente siempre nos podemos equivocar, pero a grosso modo vemos una tendencia de pensamiento. Igual que si vemos a gente con banderas de un país, vemos una tendencia nacionalista. Igual que si vemos a gente muy arreglada para ir a una boda, vemos una tendencia a un pensamiento pues creyente en eso, creyente en que eso tiene un sentido, creyente en que eso puede ser un cometido en la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, los sentidos no solo nos permiten mirar, observar, oír, escuchar, sino también ver. Ver en el sentido mental. ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? ¿Hasta dónde ve mi mente? ¿Hasta dónde deja de ver? Y si a alguno de vosotros os ha pasado que habéis tenido algún tipo de despertar, aunque sea pequeño, os habréis dado cuenta de que lo que veis a nivel mental va cambiando en función de lo que pasa en la mente. Yo miro lo mismo de alguna manera. Yo veo o puedo observar lo mismo, pero veo algo distinto. Y eso es porque precisamente la mente se está readaptando a tener la capacidad de ver las cosas desde otra manera, ¿vale? Como decía antes, lo primero en este aspecto es intentar desmontar o intentar tumbar todos aquellos aspectos de la realidad sencilla, superficial, que hasta este momento veíamos que eran incuestionables de alguna manera. Tienen que existir los políticos
porque si no, ¿cómo nos organizaríamos nosotros? Hasta que te des cuenta de que eso está hecho precisamente para que creas que los necesitas. Y como decía, igual que el dinero, igual que ¿cómo decirlo? Muchas figuras de la sociedad las vamos desmontando. Este te das cuenta de que es satánico o puede ser satánico, este te das cuenta que parecía bueno y en realidad pues te das cuenta de que tiene fines malvados o que tiene intereses o que está actuando en la sombra o que tiene relación con fulanito que tampoco entiendes por qué la tiene, etcétera, etcétera. Club Bilderberg, etcétera, ¿vale? Pero ese es solo el primer paso. Como siempre explico, esto que estamos viviendo a día de hoy es una guerra espiritual, pero una guerra espiritual tiene los componentes de todas las guerras. Es decir, por un lado hay una guerra como tal, una guerra bélica. La hemos visto con el tema del circo, con el tema del bicho, con todo lo que ha pasado y también la estamos viendo ahora con Ucrania. Hay una guerra, la pregunta es ¿contra quién? Contra los seres humanos. ¿Cómo se lleva a cabo esta guerra desde todos los estratos? Desde lo psicológico a lo físico. Te meto miedo por un lado y por el otro lado también te impongo una serie de normativas que físicamente tienes que manifestar. Ponerte un bozal, ponerte un pinchazo, ir con una pantalla o comportarte de manera que estés a 1,5 metros de la gente, ¿vale? Pero esto no solo ha sido ahora, sino que viene siendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no estaba tan manifestado, ¿vale? Como decía, llega un punto en el que tú te desengañas y dices, vale, ya me he dado cuenta de alguna manera de que el mundo no es lo que parecía, ya soy medio consciente al menos en mi grado, en mi nivel, cada uno tiene su conocimiento, obviamente, no podemos conocerlo todo, saberlo todo, es imposible, pero eso es tan rico compartir, porque al final cada uno guarda una información en su mente y siempre la podemos compartir. Oye, tío, ¿te acuerdas de esto? Oye, ¿te acuerdas de lo otro? Oye, este tío sabe mucho de esto, voy a preguntarle, ¿vale? Importantísimo cooperar, importantísimo compartir. Pero claro, llega un momento que tú dices, sí, vale, pero ¿cómo le doy sentido a mi existencia? Es decir, vale, yo me he dado cuenta de que antes no tenía sentido. Me he dado cuenta de que ahora el mundo ya más o menos entiendo, entre comillas, cómo va. Pero claro, ¿cómo yo me encajo en este mundo nuevo que no tiene sentido? Claro, lo que sucede es que si no nos sabemos encajar, si no sabemos entender esto, el propósito, nos dan ganas de suicidarnos, nos dan ganas de que desaparezca todo, nos dan ganas de que se acabe, nos dan ganas de que pase algo muy chungo, de que explote, de que pete, de que reviente. ¿Por qué? Porque como no le vemos sentido, como no sabemos darle un sentido a eso, lo que nos suele suceder es que, claro, pues que se destruya porque lo que está clarísimo es que esto me oprime ahora mismo y no me deja vivir. Y más si tengo un trabajo muy en el sistema. Me siento como preso, ¿vale? Me siento en esa dirección, en ese camino. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí entra lo espiritual, es fundamental. Lo espiritual, el sentido profundo de las cosas, el sentido profundo de mi existencia. ¿Qué sucede? Que una de las grandes programaciones a la que nos han llevado es que nos han dicho mentalmente, y esto se queda aquí, por eso es tan importante la mente, nos han dicho que nos tenemos que aferrar a cosas, que la seguridad está en las cosas, que la seguridad está en tener un trabajo, está en tener una pareja, está en tener una familia, está en tener unos amigos, está en tener una serie de pensamientos que me identifican y que creo que soy yo, ¿vale? Sin embargo, esto no es así, esto nunca ha sido así. Lo único que era así es que nosotros, en cada momento de nuestra vida, teníamos que llevar a cabo aquello que sentíamos. Lo único que nos tenían que haber enseñado es que, Mark, fulanito, menganito, quien sea, haz lo que sientas. Intenta estar consciente, estar presente, estar atento. Te voy a dar unas herramientas, como yo lo estoy haciendo en este vídeo, entre comillas, y tienes que hacer lo que sientas. Si en todo momento de nuestra vida hubiéramos hecho lo que sentimos, nuestra vida tendría un sentido más allá de que el mundo no lo tuviera. Que sí lo tiene, pero no lo tiene para nosotros, ¿vale? Como nos hemos habituado, como nos hemos acostumbrado a mover la mente, a cambiar nuestras acciones, a modificarlas en función de lo que sentimos, la vida tiene sentido para nosotros. ¿Qué pasa? Que como nos han educado para llevar a cabo una serie de cosas que constantemente se repiten, no le vemos el sentido a la vida porque no se lo ponemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he dado cuenta del mundo, pero estoy haciendo más o menos lo mismo, o no hay mucho margen de maniobra, porque no me dejo hacer lo que siento todavía. Todavía no sé lo que siento, porque en ningún momento he utilizado mi mente para sentir. Ahí entra este camino. No importa realmente lo que pase en el mundo. Cuando te das cuenta de esto, no importa lo que pase en el mundo. Lo único que importa es que empieces a entender que de alguna manera cuando sientas algo, cuando sientas que quieres hacer algo, quieres manifestar algo de corazón, tienes que intentar utilizar la mente para llevarlo a cabo. Y eso es lo que va a hacer precisamente que cobre sentido tu vida, porque ya se lo estás dando. Y estás utilizando tu mente para ti y no para lo del exterior. Esto es súper importante, esto nos quita un montón de peso, un montón de trabajo. No tenemos la necesidad de saber lo que pasa en el mundo, en la historia, en el futuro, en todo lo que es el contexto mundial y más a día de hoy. Solo tenemos que entender cómo ir fluyendo con lo que somos e ir dándole sentido a nuestro corazón.
Espero que esto sea muy útil y nos vemos en próximos vídeos. Besos, adiós.